Hola de nuevo mis queridos amigos, ya estamos de regreso con otro video más de Electrónica Núñez Tutoriales. Como puedes ver, este día tenemos en nuestro banco de trabajo esta pantalla de la marca RCA que está representando una falla común, y esto es que no pasa del inicio, se queda cargando, después se frisa la imagen y no da absolutamente nada. El modelo de este televisor es RC50K21S-SM. Este tipo de televisores genera este tipo de averías y con reinstalar el software puedes solucionarlo. Mira, acá en nuestra página Electrónica Núñez Tutoriales vas a encontrar mucho software para la marca RCA, software originales. Si tú te vienes para acá y compras estos software, nos ayudas a sostener nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube. Así es de que agradecemos a muchos de ustedes la colaboración que dan en comprar nuestro software para también buscar resolver este tipo de averías en estos televisores de la nueva generación. ¿Ok? Nosotros entonces ya hemos instalado el software en nuestro televisor, pero observen que ha sucedido. Esto pues comúnmente, este tipo de fallas que ahora ustedes verán, sabe suceder por el tipo de panel que traen los televisores. Así es de que al ver esta falla, observen, no se preocupen, yo acá les voy a enseñar cómo resolverla de una manera fácil y sencilla. ¿Ok? Entonces esperemos que cargue para que puedas ver. Directamente tenemos imagen dividida. Esto también sabe suceder cuando cambias las tarjetas mainboard. A algunos de ustedes sin duda ya les ha sucedido esto, o si quieren adaptar una tarjeta 4K a otra pantalla 4K, entonces les va a surgir exactamente este mismo problema. Pero para solucionar este problema solo hay que seguir un paso que es muy sencillo, que es lo que yo les voy a enseñar a continuación. Muy bien, principalmente debes de saber que debes de tener el control original o un control que esté ejerciendo las funciones correspondientes. Acá nosotros tenemos el control original. Entonces lo que hacemos es colocar el televisor en modo TV. Cuando ya está seleccionado, presionamos OK, esperemos que cargue. Efectivamente, ahí el televisor lo tenemos en modo TV. Nos pide programar canales, no lo vamos a hacer, vamos a presionar cancelar y a continuación vamos a entrar a los parámetros. Este es el modo de servicio, presionando menú seguido de 1147. Observen, presionamos menú, luego 1147. Cuando hagamos esto, después de algunos segundos vamos a ver el menú de servicio. Excelente, ahí está. Ahora nosotros pues aquí vemos todas las configuraciones y nos vamos directamente a bajar hacia el parámetro panel setting. Ok, aquí se ve mejor. Vamos a bajar con las flechitas del control remoto. Ahí están las flechitas. Llegamos hasta panel setting, presionamos OK o flecha adelante y tenemos estos otros parámetros acá. Entonces nos vamos a bajar directamente a panel división. Observen, se encuentra en ONE división. ¿Ok? Entonces, ¿qué va a suceder acá? Nosotros vamos a presionar la flecha hacia adelante y va a cambiar de modalidad este panel. Pero cabe mencionar que muchas veces va a generar una serie de interferencia o una mala frecuencia en el panel y pueda ver rayas o líneas de colores. Pero eso no nos va a preocupar nosotros porque vamos a hacer lo siguiente. Observa, voy a presionar flecha adelante y mira lo que sucedió. Al parecer la configuración no es compatible, por eso tenemos todas esas franjas y líneas ahí. Pero nosotros ya también podemos observar que el panel ya se ha desplegado correctamente y lo tenemos en la modalidad ONE Division Odd Even. Ahí, como puedes ver, ahí se lee correctamente y otra vez vuelven estas interferencias. ¿Qué hacemos acá? Simple y sencillamente presionamos Exit 3 veces y después de eso apagamos el televisor. Acá, ok, ya lo apagamos con el control remoto. Esperamos algunos segundos, volvemos a presionar el botón Power, que el televisor arranque.
Esperemos que cargue. Muy bien, ahí como puedes ver, efectivamente, ahora tenemos todo el margen completo del panel correspondiente. Como puedes observar, simple y sencillamente hemos entrado a los parámetros, hemos llegado a las configuraciones correspondientes y tenemos el panel de manera correcta. Muy bien. Vamos a cancelar acá, vamos a presionar Home para llegar a el Smart TV. Ahí está. Como puedes observar, efectivamente ahora tenemos la tarjeta con el software correspondiente trabajando de manera correcta. Muy bien, como mencioné, este tipo de averías sabe suceder cuando nosotros reinstalamos el software o cuando reemplazamos las tarjetas mainboard. Ok, pero ahora con los que les he enseñado, sin duda ustedes también resolverán este tipo de averías. Entonces, señores, como pueden ver, de esta manera fácil y sencilla, nosotros hemos resuelto este problema en este televisor. Los invito a revisar el canal donde hemos dejado cientos y cientos de videotutoriales donde mostramos cómo resolver fallas comunes en este tipo de televisores. Nos vemos hasta el siguiente tutorial.